en quienes por alguna causa u otra regularmente más pueden estar congregados el domingo. Debo, como pastor, tener esta responsabilidad y asumirla, y por eso mismo tengo una enseñanza justo de 8:15 a las 9 de la mañana, 9:10, para que no se la pierda domingo tras domingo. Vamos a seguir avanzando y creo que va a seguir creciendo la palabra en eso. Lo otro es que abra su Facebook, así, comparta la transmisión con varios grupos de gente. Hemos estado creciendo bastante en el alcance de las redes. A muchas personas seguramente nos han escrito. Usted puede ser un instrumento. Hoy yo no lo voy a hacer porque dejé cargando mi teléfono, lo puse algo escondidito y mejor va porque así. Pero usted puede ser un instrumento útil hoy para crecer y seguir llevando la palabra a los diferentes grupos. Él entra a la página de la iglesia, Sol de Justicia, abajo dice compartir en grupos, y aparecen grupos aquí en la zona 18 y en varios lugares. A veces tienen 10,000, 30,000, 100,000 miembros de esos grupos, que la gente los utiliza. Lo peor que pueden hacer es eliminarlo de ese grupo, pero si lo eliminan es por compartir la palabra. Bueno, oremos entonces, entremos a la palabra esta mañana. Sea un instrumento útil en la mano de Dios. Sé que Él va a hacer algo poderoso este día. Creo que para eso nos ha convocado, para eso la trajo a usted, para que usted reciba la porción que su espíritu necesita, de manera que ni uno de nosotros salga sin recibir la porción, la impartición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Padre, levante sus manos, dígale: Señor, nos abandonamos, nos encomendamos a ti, Señor, sabiendo que el que puede impartir esta palabra a nuestra vida eres tú, Señor. Habla a nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te vengo a suplicar que tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno, Señor, por nombre, cada uno según la necesidad, ministre esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Igualmente, Señor, aquellos espíritus ministradores, tus ángeles, Señor, que son enviados para ministrar, para ayudar a cada uno de los herederos de esta salvación, Señor, que los ministre a los que están acá, Señor, si es necesario, e igualmente aquellos, Señor, que estén a la distancia, Padre, en los diferentes lugares. En el nombre poderoso de Jesús quiero suplicarte hoy que llegue esa administración, de manera, Señor, que sus vidas, Señor, reciban la administración, reciban la bendición que hay en tu palabra para este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que están de pie. El día viernes estuve hablando de la fuerza, esa fuerza coach que sirve para servir. Sin esa fuerza dejamos de servir. Sin esa fuerza dejamos de hacer riquezas, nos debilitamos. Podemos llegar al punto de lo que se llama inestabilidad o déficit económico, cuando una persona tiene más gastos de ingresos. También vimos, por ejemplo, que esa fuerza sirve para conquistar, de manera que Caleb, aquel hombre que juntamente con Josué salen de Egipto a sus 85 años, le dijo a Josué: mira, todavía tengo fuerza para la guerra, fuerza para conquistar. Y también en este caso particular vemos aquel profeta amenazado por Jezabel. Entonces uno de los espíritus pululantes de este tiempo, que va a tratar de reducir la fuerza de la iglesia, la fuerza de los ministros, la fuerza de los siervos. Porque dice la palabra, yo no sé cuántos siervos y siervas del Señor hay acá en esta mañana, pero en el Apocalipsis se habla de que esta mujer que se dice ser profetisa, llamada Jezabel, dice seduce, dice enseña, y seguramente debilita la fuerza espiritual de los llamados a ser siervos y siervas del Señor. Entonces acá vemos a un hombre, a un profeta amenazado de muerte, que entró en pánico, que entró en miedo, que huyó al desierto y que se quedó sin fuerzas. De manera que el perder la fuerza lo llevó a estimar como poca cosa su misma vida. Y le pidió a Dios que lo matara. Dijo: mátame.
porque no soy mejor que mis padres. Entonces seguramente tal vez alguno de nosotros o no sé, haya pasado algo igual. Entonces dice que se levantó, o sea, porque lo levantaron. Él no se levantó solo, lo despertaron. Primero antes de levantarlo, había que despertarlo. Estaba dormido, decaído. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza, aquí aparece esa palabra hebrea, koach, es la palabra hebrea, de aquella comida comió 40 días. Bueno, comió, pero caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, es bien interesante esto, porque sin esa fuerza, el caminar del profeta, en este caso particular, estaba reducido. No iba a llegar al lugar a menos que recibiera fuerzas. Quiere decir entonces que la falta de fuerzas puede afectar el caminar del creyente, el caminar del Hijo de Dios, el caminar del pueblo de Dios. De ahí que podemos partir entonces que estando en el desierto, mucho pueblo quería regresarse a Egipto porque no tenían fuerza para continuar en aquel desierto. Entonces, mire qué interesante esto, esa palabra caminar, porque al final, como alguien dijo, aunque sea cayendo que levantando, ahí vamos, pero no se trata de eso. Y dice aquí, con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Eso es sobrenatural, ¿verdad? Hermano, ya no comió, sino caminó ni siquiera a la noche para dormir o descansar, 40 días y 40 noches. Quiere decir que hubo un cambio de dimensión para este hombre, que pasó de lo natural a lo sobrenatural, porque en sus fuerzas no tenía ni para caminar, no sé, tal vez ni una hora tal vez, pero aquí fue trasladado a otro nivel. Y esa palabra caminar es la palabra hebrea halak y significa avanzar. Entonces empezó a avanzar cuando comió de esa comida, cuando su fuerza fue recuperada. Entonces a veces en la vida nos pasa a nosotros que no avanzamos. Yo no sé si usted se siente que está avanzando, ¿verdad? O va como el cangrejo, así, ¿verdad? Entonces a veces, hermano, gracias a Dios, hermano, por lo menos no he retrocedido. Pero alguien dijo, el que no avanza retrocede sin darse cuenta. Entonces todos nosotros somos llamados a avanzar, quizá en nuestra preparación académica, en nuestro trabajo, en nuestro patrimonio, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro servicio. Eso es la pregunta, ¿estás avanzando? Porque el apóstol Pablo también le habló a Timoteo de los tiempos difíciles, del tiempo final. El tiempo difícil, le dice, que tiene que ver con la reducción de la fuerza. Entonces básicamente una persona que se queda sin fuerza se puede ir quedando rezagado, detenido, estancado en lo que Dios quiere hacer. Correr, mire, el evangelio es una carrera. Todos nosotros tenemos una carrera en esta vida. Si no te has ido con el Señor, no es porque no haya sido su voluntad, sino es porque todavía no has terminado la carrera. Elías ya se quería ir y le dijo, no, largo camino te falta por recorrer todavía. Entonces significa correr, crecer. Esta palabra tiene varias acepciones y una de ellas es crecer. Quiere decir que la falta de esa fuerza impide el crecimiento, el avance. Emprender, mire, vaya, si no se requiere fuerza para emprender, sobre todo cuando emprendes algo. Cuando emprendes algo es, voy a ver que si vendo algunos, ¿qué? Tamales, ¿verdad? Y bueno, y los tienes que comprar tú porque no se te venden. ¿Qué hace una persona en ese orden? Ya no hago más, dice, ¿para qué voy? Para comprármelo yo mismo. Ya no, la fuerza se le redujo y ya no puede volver a emprender. Quizás se haya equivocado. Morir, mire, interesante que esa fuerza también significa morir. Caminar significa morir, porque para poder vivir lo que Dios quiere, hay que morir a veces a nuestros propios sueños. Pasar, prosperar. Básicamente que con la fuerza de aquella comida prosperó en aquello que Dios tenía.
En Génesis capítulo 5, versículo 24 se habla de un personaje llamado Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo, dice la Reina Valera actualizada. A mí me llama la atención esto, porque si Elías necesitó fuerza para caminar, y le voy a mostrar con la palabra que el enemigo trata de dañar el caminar de mucha gente para que no avance o para que se extravíe. Entonces, yo no sé, pero Enoc representa es un prototipo de todos nosotros, de aquellos que son ministrados en su caminar y pueden caminar con Dios, y Dios dice, bueno, este tiene que irse conmigo porque camina. Isaías capítulo 40 versículo 31, la Biblia Kadosh dice: pero aquellos que esperan en Yahweh o Yahweh o Jehová, que traducen otras versiones, así lo traducen, recordando que el nombre del Señor, el llamado tetragramatón, no tiene, bueno, el hebreo mejor dicho, no tiene vocales, son consonantes, entonces le agregaron esas letras vocales para poder pronunciarlo. De lo contrario, usted no podría tal vez leer su Biblia en español, ¿verdad? Pero se le agregó. Entonces traducen Yahweh, Jehová, otros dicen Elohim, Adonai, tienen los nombres de Dios. Pero eso no es lo importante. Aquí lo importante es entender algo. Mire, pero aquellos que esperan en Yahweh renovarán su fuerza. La fuerza Coach, la misma palabra. Ellos volarán en lo alto como si con alas de águila. O sea, entonces aquí me llamó mucho la atención, porque ¿qué significa ministrar el caminar de una persona? Es llevarlo como Elías, de lo natural a lo sobrenatural, de lo terrenal a lo espiritual. Y en ese caso particular, que los que esperan en el Señor van a renovar su fuerza, el Señor les va a renovar su fuerza, y entonces dice que ellos o ellas van a dejar lo terrenal y su caminar va a ser sobrenatural. Dice que van a volar en alto como si con alas de águila. Cuando estén corriendo no se fatigarán, cuando estén caminando no se cansarán. En esta misma porción de la escritura, solo que en otra versión dice: pero los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas. Ahora, esto es bien interesante, hermano, porque si usted se recuerda de aquella parábola de las vírgenes, dice que tardándose el esposo, ellas cabecearon y se durmieron y lo dejaron de esperar. Y en este tiempo, mucho pueblo de Dios ha perdido la esperanza o la fe, o ha dejado de creer en que el Señor Jesucristo viene otra vez por su iglesia y luego viene en su segunda venida para establecer su reino. Yo no sé si usted sabe eso. ¿Cuántos saben que Él viene otra vez? No lo noto convencido, porque le iba a hacer la otra pregunta. Si sabe usted que Él viene otra vez, ¿usted lo está esperando? Porque si no cree que viene, menos le voy a preguntar, o menos voy a decir yo que usted lo está esperando. Quiere decir entonces que la promesa del Señor es renovarle sus fuerzas a aquella iglesia novia, aquella amada que entiende que su venida está cerca, pero que necesita nuevas fuerzas para seguirse preparando. Pero los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas, de manera que si tú te sientes débil en este día y después de la administración sigues igual, tienes que hacerte una pregunta. A lo mejor tú quieres el evangelio para vivir en la tierra, para todo lo terrenal acá, pero este evangelio es una buena noticia, que saldremos de esta tierra y nos iremos, dice, para estar para siempre con el Señor. Pero el asunto es
que si a los que esperan el Señor le renuevan sus fuerzas, ¿por qué se las van a renovar? Porque al estarlo esperando, en esa espera, seguramente tuvieron varios ataques. Y dice, remontarán el vuelo como águilas, correrán sin fatigarse. Y le leo esta versión que a mí me impactó bastante también. Mientras que a los que esperan en Yahvé, Él les renovará el vigor, subirán con alas como de águilas. Entonces eso es bien interesante, porque usted para irse con el Señor tiene que subir, pero su caminar tiene que ser desconectado de lo terrenal, porque en la tierra hay una ley que se llama la ley de la gravedad. ¿Y qué es lo que hace? Que lo que sube por el peso que tiene vuelva a caer. Entonces lo terrenal que haya en nosotros como que fuera algo que nos va a traer a la tierra, a lo terrenal, a lo temporal, a invertir todo nuestro tiempo. Pero cuando el Señor te renueva las fuerzas, vas a subir a un plano espiritual como las águilas. Y ya creo yo que en el capítulo 8 de Apocalipsis también se habla de un águila que está volando y que sube al cenit, al sol de justicia, y es la que anuncia los ayes que están por venir a los que se quedan en la tierra. Y esa águila es figura de la iglesia. En Cantares capítulo 7 versículo 1, el penúltimo capítulo de este libro, que nos habla básicamente de una boda, de un enamoramiento, de una figura de la iglesia, del amado, figura de nuestro Señor Jesucristo y la novia. Le dicen en el versículo 1, capítulo 7, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Sé que si en esta mañana les pido que todos se quiten sus calzados de sus pies, les aseguro algo. ¿Cuáles pies cree que van a estar mejor arreglados? ¿Los de las mujeres o los nuestros? Yo les aseguro que nosotros, aunque con uñas encarnadas venimos lidiando a veces, hermano, o callos y toda la cosa, pero ellas también el mal olor, dice el hermano. Puede hacer que sí, tenga razón, sí. Por eso les dije que les dije el viernes, los que oyeron. Pero si le decimos entonces a las hermanas, se quitan sus pies, y seguramente han dedicado tiempo para hacer eso. ¿Cómo le llaman eso? Pedicure. ¿Cómo es? Pedicure, ¿verdad? Va. Entonces, ahora quiere decir que tal vez en cuanto a ese cuidado de los pies, a lo mejor nosotros los varones lo hemos descuidado, porque pensamos que entre más morroñosos estén, digo, más varonil nos miramos. Estos son pies de hombre, que se miran así todos maltratados con callos, como dijo alguien ahí, pata rajada. Pero en lo espiritual, hombres y mujeres que somos llamados a ser parte de esa novia, de esa hija de príncipe que le han hermoseado sus pies, hoy usted y yo necesitamos recibir un pedicure espiritual. Es decir, una administración a tus pies, para que puedas caminar en pos de aquello que Dios tiene para ti. Por eso esta mañana el tema es la administración en los pies, porque hay un ataque a los pies. Lo vamos a ver después, pero la primera profecía mesiánica de Génesis está en Génesis capítulo 3, verso 15. Y ahí habla de una enemistad entre la mujer, la primera Eva, pero hay una postrer Eva. Si hay un primer Adán, hay un postrer Adán, figura de la iglesia. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza, pero tu simiente le va a herir el talón. Lo va a atacar a los pies, porque el talón o carcañal es la parte posterior del pie. O sea, ni siquiera es un ataque a los pies frontal para que huyas, sino un ataque así por la espalda.
De manera que tus pies, hermano, mis pies, nuestro caminar, porque Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Tus pies son ministrados y vas a empezar a caminar con Dios. Y Él te va a llevar, te va a sacar de esta tierra y vas a subir de la tierra como con alas de águila. Salmo 18:33. Yo encontré varias cosas, hermano, que la Biblia habla en cantidad del caminar y de los pies. Innumerables versículos. Yo solo voy a tomar algunos para esta administración. Dice Salmo 18:33, la Reina Valera actualizada: hace que mis pies sean ágiles como los del venado, y me mantiene firme sobre mis alturas. Quiere decir entonces que, hermano, si hay alturas, hay bajuras, hay lugares bajos, y lo terrenal es lo bajo. O sea, el hombre terrenal no entiende lo espiritual. El hombre terrenal es el que dice: yo si no trabajo no como. No, Dios sí dijo que el que no trabaja, bueno es que no coma. Pero yo le aseguro que algunas veces Dios nos ha probado a nosotros y dice: no vas a trabajar y te voy a mostrar que te puedo seguir sosteniendo. Así es Dios. Pero la administración a los pies hace que te puedas mantener firme en lo espiritual con tu mirada en lo celestial. Y nos habla de un caminar espiritual y yendo más allá, porque esas son las alturas. En este mismo pasaje, pero esta versión Kadosh dice: Él me hace ligero con pie firme como un ciervo y me capacita para pararme en las alturas. La Biblia dice que tú y yo hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y el Señor lo que hace es capacitarte, darle fuerza a tus pies para que puedas pararte en esas alturas, para que esa bendición que ya fue decretada para ti, pero que no está aquí en la tierra, está en el nivel celestial, la puedas tomar en el nombre poderoso de Jesús. Y para eso se requiere fuerza, hermano. Para eso se requiere sean renovadas tus fuerzas. Y usted también necesita fuerzas para aplaudir, porque el aplauso no es para mí, hermano. Amén. Dele con ganas al Señor ese aplauso fuerte. No vengo a pedirle aplausos. Si usted quiere aplaudir, apláudale a la palabra, apláudale a su presencia, pero hágalo con fuerza también. No es el tema, no es los aplausos, pero un aplauso para el hermano y empieza a aplaudir uno. Hace otro. Qué mediocridad para aplaudir. Ahora, bien interesante esto, porque este mismo pasaje está en el libro del profeta Habacuc. Más o menos habla lo mismo. 3:19 de Habacuc dice: Jehová, así lo escribe la Reina Valera actualizada con H al final: el Señor es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venados y me hará andar sobre las alturas. Salmo 18:33 y Habacuc 3:19. Y cuando la palabra nos dice que algo se repite dos veces, ¿qué significa? Que Dios está pronto a hacerlo. Así que como tan pronta está su venida, Dios está pronto para ministrar tus pies, para que puedas andar en las alturas espirituales. ¿Verdad? ¿Verdad? Si no, y el hombre quiere andar en las alturas, ¿sí o no? ¿Por qué quiere que se drogan? Dice: me quiero poner bien en las alturas, dicen algunos. Bien high, dicen otros, ¿verdad? Y usted no se va a poner high, mejor que el Señor lo ponga en las alturas espirituales, ¿verdad? Aunque otro le diga: ¿y vos de cuál fumaste? ¿Ah? Porque cuando uno les habla de lo celestial, la gente dice: ¿ese está loco? ¿Cómo puede estar pensando que vienen tiempos mejores si la situación se está descomponiendo y tal vez ahora se arregla algo?
Pero cuando andamos en las alturas de Dios, en lo espiritual, hermano, ahí el Señor sigue reinando, porque Él reina. Su reino es el reino de los cielos, que es traído aquí a la tierra por nosotros, porque vivimos bajo esos principios. Salmo 17:5. Mis pasos se han mantenido en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Ahora, ¿cuándo entonces corremos un peligro, o qué personas corren un peligro de caerse, de tropezar, de resbalarse? Cuando no pueden mantenerse firmes en los caminos de Dios. Yo sé que de eso hemos visto mucho. De hecho, estamos viviendo un tiempo final donde ya se está manifestando algo de apostasía. Y apostasía es volverse atrás, dejar los caminos. Le digo algo, empieza con dejar de congregarse. En serio, así empieza. Después viene la frialdad espiritual y poco a poco empieza a resurgir el hombre viejo, los pecados, la pasada manera de vivir, y volvió atrás. No vaya a pensar usted que no, pues gracias a Dios yo sigo orando, solo que ya no me congrego. Usted está en peligro. Mis pasos se han mantenido en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Este mismo pasaje dice: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. En otras palabras, Señor, afirma mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Salmo 18, 36 al 38. Ensanchas mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Así que cuando hay una administración a tus pies, hermano, el Señor va a ensanchar tus pasos, vas a poder avanzar más, vas a poder, en otras palabras, lo que yo logro ver acá es que la administración a los pies le da una victoria a la iglesia, porque todo enemigo que se haya levantado en contra de la iglesia, el Señor va a hacer que caiga debajo de tus pies. Es bien interesante, pero si tus pies están dañados, si tus pies no están en las sandalias, como dice la palabra allá en Cantares 7, entonces esos enemigos pueden dañar tu caminar. Quiere decir que hay una batalla que enfrentamos en nuestro caminar. Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso del pantano. Yo no sé, hermanos, ¿alguien de ustedes por error, por curiosidad o algo, por atrevido o atrevida, se subió a algún pantano alguna vez? ¿Alguien aquí? No. Gracias a Dios que no. Yo sí, y pensé que me iba a morir. Eso me pasó de pequeño. Así antes, en mi tiempo de soltero, me fui a empantanar. Sí, hermano, me empecé a hundir literalmente en un lugar, y no había forma de poder salir, porque usted quiere sacar sus pies y la tierra se va abriendo. Y de verdad, gracias a Dios, aquí estoy para contárselo. Sí, pero ahora viéndolo desde el punto de vista espiritual, hay lugares, hay decisiones, hay caminos, hermano, que espiritualmente alguien se vaya a sentir como empantanado, que puede estar haciendo su esfuerzo para salir de ahí, de esa situación, pero no puede. Puede ser que no hayas probado lo que es caminar en un lugar pantanoso o empezarte a hundir en un pantano. Pero espiritualmente, hermano, hay lugares o hay situaciones
que parecen que son un pantano. Tal vez en el desierto, que tú le llamas desierto, a lo mejor es un pantano espiritualmente en el cual te has hundido. Pero la promesa de parte del Señor es que te va a sacar del pozo de la desesperación, que te va a sacar del lodo cenagoso o del pantano, y va a poner tus pies sobre la peña y va a enderezar tus pasos, hermano. Así que en el nombre poderoso de Jesús, si hay un pantano espiritual, recíbelo hoy y dile: Señor, sácame de esa situación. Desespero, de ese pozo de desesperación, y pon mis pies sobre la peña y endereza mis pasos. Porque ¿qué pasa si solo lo sacan y no le enderezan los pasos? Hermano, quiere decir que el caminar de alguien a veces puede ser torcido. Y así va, hermano. No sé si usted cómo camina físicamente, no lo he visto, pero a lo mejor espiritualmente usted va para adelante y para un lado, hermano. Y entonces que el Señor enderece nuestros pasos. Y luego, como resultado de eso, veas una restauración y haya alabanza, haya un cántico nuevo en tu boca, que lo vean muchos de los que te conocen y empiecen a temer y a confiar en el Señor. Bendito sea Dios, que Él es fiel. Bendito sea Dios, que la buena obra que Él comenzó a hacer en nosotros la va a terminar. Y si en este momento has estado como empantanado, no avanzas, te has quedado estancado, el Señor va a sacar tus pies de esa situación y va a poner tus pies sobre la roca inconmovible que se llama Cristo. Y entonces vas a poder alabar a Dios con libertad. Entonces va a haber un cántico nuevo en tu boca. Si tú estás recibiendo esa administración, alabe lo que Él vive esta mañana y que el Señor ponga cántico nuevo en ti, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Mire, le voy a poner una versión que esta sí, que yo cuando agarro una versión y me pongo a ver versión de la Biblia, digo: ay, Señor, si una me impacta, la otra me da más fuerte. La Biblia al día dice: me sacó de la fosa de la muerte. Si hay situaciones que tal vez no son físicas, pero espiritualmente a veces uno llega a sentir que está muriendo, hermano. No sé si usted está pasando eso. Y razón tiene de estarlo pasando, fíjese. ¿Sabe por qué? Porque Cristo va a reinar pronto. Pero el último enemigo que Él va a dominar, va a sojuzgar, se llama muerte. Y si a Cristo lo dieron por cabeza sobre todas las cosas y lo pusieron como cabeza de la iglesia, quiere decir que el caminar de la iglesia, ¿contra qué se va a enfrentar? Contra la misma potestad llamada muerte. Pero Él es poderoso para sacarte de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Y dice: puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Aquí le veo esto para que usted se dé cuenta cómo empieza el Génesis, que tiene que ver mucho con lo que nosotros vivimos, porque esto fue lo que pasó con el primer Adán. Génesis 3:15, Biblia al día: pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí está hablando la serpiente antigua, que dice Apocalipsis que es el diablo o Satanás, como la serpiente antigua. O sea que la serpiente que entró al huerto no era una culebra así de común y corriente. A otras versiones traducen que esa palabra viene de una palabra hebrea que es saraf, que significa serafín. O sea, fue una estirpe, o sea, una creación muy alta, que fue la que entró al huerto. Y le dicen a la serpiente, como maldición: pondré enemistad, o sea, pelea entre tú y la mujer. En este caso Eva. ¿Cuál sería la postrera Eva? La iglesia. Pondré enemistad entre la serpiente y la iglesia. Vaya. Y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, dice esta versión. Entonces, hermano, ¿cómo se puede dañar el caminar? Yo no sé cuánta gente en los lugares selváticos, de selva y todo eso, hayan podido a veces ser mordidos por una serpiente, y muchos seguro han muerto.
En la Biblia aparecen las serpientes ardientes que mordieron al pueblo de Israel y morían. Pero el que miraba la serpiente de bronce vivía. Y la serpiente de bronce fue levantada, así como Cristo fue levantado en la cruz. Esa palabra talón a mí me llamó la atención, porque la palabra talón ahí dice que figurativamente significa retaguardia, y retaguardia de un ejército. Y la iglesia tiene que avanzar a constituirse como un ejército, como el ejército de Dios. Pero enfrentamos diferentes batallas. Entonces, a veces por eso sentimos que hermano, que la situación, que hay algo que, mire, que hay algo que nos está trayendo a la tierra, a lo terrenal, al pecado, aquellas cosas de las cuales no queremos salir, pero muchas veces no podemos, porque como que hubiese una atadura en los pies que nos impide hacer aquello que Dios quiere. Si lo vemos fácilmente cuando hay personas que dicen, hermano, qué bueno verlo. Ay, sí, hermano, ya mire, tengo 2 meses. El domingo llego a la iglesia. Y usted dice, ¡ah, qué bendición! Ahí nos gozamos. Lo invito a comer después. Y le toca que quiera comer solo, porque ni invitándolo a comer pudo venir. ¿Y por qué? Porque no pueden. Están dañados en sus pies. Y podría ser que alguno de nosotros, hermano, esté afectado. Dice esta palabra carcañal, es la palabra que aparece ahí. Emboscada, huella. Mire, importante dejar una huella para nuestros hijos, hermano, para nuestras generaciones. Pero cuando nuestros pies se dañan, dejamos una huella negativa, paso, pisada, talón. Mire, acá viene de esta palabra que significa propiamente, dice de la palabra 61:17, propiamente significa hincharse. O sea, la mordedura de serpiente propiamente significa hincharse. Que Dios nos ayude, hermano. A ver, ¿qué aplicación le daría a usted que esa palabra, que la serpiente daña el talón o daña el carcañal, y que eso propiamente significa hincharse? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos quieren que Dios los use? Lucha, hermano. Pero que no te muerda la serpiente, para que puedas darle toda la gloria al Señor. ¿Cuántos saben que este tiempo Dios los va a bendecir, los va a prosperar en todas las cosas, hermano? ¿Usted lo cree? Que sus pies estén ministrados para que no nos hinchemos, ¿verdad? Porque eso, ayúdame, Señor, dígale, Señor, porque dice que antes de la hinchazón, no, antes de la caída está la hinchazón, o la altivez de espíritu, o la arrogancia. Atrapar por el talón, restringir como si fuera sostenido por el talón, detener, engañar, suplantar. Josué capítulo 3 versículo 13. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué significa esta administración de los pies? Bien curioso, fíjese, hermano. Usted sabe que para salir de Egipto se abrieron las aguas del Mar Rojo. ¿Cómo se abrieron? Moisés extendió la vara y se abrieron las aguas, se abrió el Mar Rojo. Pero para entrar en Canaán, ¿cómo se van a abrir las aguas? Con la administración del agua a los pies de los sacerdotes que llevan la presencia de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando no hay sacerdotes que se metan al agua, que se meten a la palabra, entonces sus pies no abren el Jordán. ¿Y Jordán qué significa? El que desciende. ¿Cuántos quieren descender al Jordán esta mañana? Habrán sacerdotes, hombres y mujeres de Dios acá que dicen: Señor,
que el agua, que es figura de la palabra, me ministre mis pies para que yo pueda descender al Jordán. Y el que desciende o el que se humilla será levantado. Entonces, hermano, qué hermoso es este tiempo, hermano. Que por más que Dios haga, hermano, como estemos, que te puedas postrar delante de la presencia del Señor. Pero eso no lo van a hacer muchos, lo hacen. Descienden al Jordán aquellos sacerdotes que están dispuestos a que el agua de la palabra les moje sus pies. Y lo más hermoso y glorioso para ti, que esa administración te va a cambiar de dimensión. ¿Por qué razón? Porque se va a abrir el Jordán. Se va a abrir aquel tiempo que ha venido de humillación y vas a entrar en la vida en abundancia. ¿Cuántos van a descender hoy al Jordán? ¿Cuántos le dicen al Señor esta mañana: Señor, que la palabra, que es como el agua, ministre mis pies? Salmo 91:11, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aleluya. Mire qué tarea más linda de los ángeles, hermanos. Por eso es que son enviados. Yo tengo el Espíritu Santo, muéstrame qué tan ungido está. Pero hay ángeles de parte de Dios que son enviados. Y esta palabra, hermano, hermana, es para ti esta mañana, porque hay una orden de parte de Dios acerca de ti, para enviarte ángeles para que te sostengan en sus manos y te van a llevar para que tu pie no tropiece en piedra. Quiere decir que te van a sacar de la tierra y te van a llevar en una dimensión espiritual para que no tropieces y sigas avanzando y vayas como a la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Sobre el león y sobre la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. En esa dimensión, o sea, ahí el enemigo está vencido en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué más tenemos por acá? Había puesto, según yo, la cita de Job, pero en Job dice que el Señor ministra nuestros pies con leche, con la palabra. Y la roca, dice, nos derrama ríos de aceite. Hay una porción de la palabra del Señor que dice que todo lugar que pisare la planta de nuestros pies nos es entregado. Entonces, cuando nuestros pies son ministrados o recibimos la administración que necesitamos, entonces podemos empezar a conquistar nuestro territorio para Cristo. Nuestra familia, nuestro caminar es cambiado, es transformado por el Señor. Esta mañana voy a ministrar esta palabra. Yo sé que todos nosotros tenemos muchos proyectos por realizar, pero fácilmente encontramos muchas situaciones donde dicen: hermano, lo que pasa es que se trabaron las carretas, hermano. Y otro no dice que se trabaron las carretas, hermano. ¿Y cómo está, hermano? Aquí jalando la carreta, dice. ¿Qué significa eso? Si la carreta se lleva adelante, y cuando alguien está jalando la carreta, ya la carreta la trae atrás, hermano, ¿sí? Ni la carreta pudo empujar porque le faltan fuerzas. ¿Cuántos quieren que sus pies sean hermosos? Como lo dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Para lo que Dios va a seguir haciendo en nosotros, para lo que Dios va a seguir haciendo en mí, necesitamos que nuestros pies sean ministrados. Yo lo necesito, no sé si usted lo necesita, pero sé que en mi caminar he encontrado batallas,
En mi caminar seguramente la serpiente ha querido detenerme, porque ese es como restringir. Tú vas caminando hacia una meta y dices, voy a restringirte para que no avances hacia ese lugar. Así que hoy, en el nombre de Jesús, vamos a ministrar nuestros pies, hermano. Yo no sé si usted quiere que ore sobre sus zapatos o en sus zapatos o en los pies, o como dijo alguien ahí, en los pieses. Pero en lo personal, hermano, yo me ponía a pensar en que sí he enfrentado algunas batallas. Nosotros aquí 2020, 2021, 2022, siento que todavía es un territorio que nos hace falta conquistar. Una de las profecías se mencionaba hoy que Dios trae otro tiempo. El apóstol Fernando, cuando estuvo acá, nos dijo: miren, entre poco van a necesitar más espacio, porque Dios va a seguir ensanchándolos. Pero el Señor dice que es el que va a ensanchar nuestros pasos para que nuestros pies no resbalen, que vamos a poder pelear una buena batalla hasta que el punto que tengamos victoria y todo adversario sea puesto debajo de nuestros pies. Entonces yo necesito hoy que usted ore por mí también, y que el Señor me permita correr esta carrera como un atleta, pero un atleta soldado que también lleva la armadura de Dios para poder ir más allá. Entonces, ¿quién se anima a orar por mis pies? Póngase de pie entonces. Mire, como cabezas espiritual en la iglesia, como pastor, hermano, soy blanco de ataque inmediato, porque heriré al pastor. ¿Y qué dice? Y esa palabra mordedura se traduce herir, el carcañal también. ¿Y qué significa? Heriré al pastor y las ovejas se dispersan. Pero como también aquí hay hombres, hay cabezas de casa, de hogar, y usted debe saber algo, hermano, que si nosotros no avanzamos, nuestra casa se queda detenida. Así es. Y que Dios bendiga a las hermanas, las mujeres valientes, esforzadas, porque a veces cuando uno se queda rezagado, ellas van así. Yo me recuerdo cuando yo, en lo personal, no me congregaba y no quería, hermano, bien difícil. Pero bendito sea Dios, que la sierva, mi esposa, estaba ahí buscando, y yo no quería. Pero no les es fácil a ustedes también. No es fácil, porque, hermano, si dice que el enemigo, el diablo, que Jehová lo reprende, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces yo necesito que, fíjese, tengo algunas salidas para ministrar, a predicar a otros lados. No me he querido apresurar. ¿Por qué razón? Porque quiero que el Señor ministre mis pies, y mis pies puedan ser como fueron los de Enoc, que pudo caminar con Dios y el Señor se lo llevó. Y que tus pies puedan ser iguales también, en el nombre de Jesús. Luego yo voy a orar por usted. Tenemos tiempo todavía, pero reciba esta palabra hoy. Vamos a cubrirle sus pies. Vamos a cubrir tu caminar, para que tu caminar agrade al Señor. Cuando nuestro caminar está torcido, hermano, que Dios nos salve. Cuando nuestros pies se hunden en un pantano, nos hundimos, nos estamos hundiendo en el pecado, nos estamos hundiendo en una situación en un problema del cual no podemos salir. Pero hay un Dios poderoso que es fiel por su palabra y vela para que se cumpla. Y Él dice: voy a sacar tus pies del lodo, voy a sacar tus pies del pantano y los voy a firmar en la roca que es Jesucristo. Extienda sus manos acá, y los varones ahí que
que me quieran bendecir, tenemos ahí aceite, tenemos ahí unción. Y gracias a Dios me bañé en la mañana y me cambié calcetines, así que me los puedo quitar. Ay, santo.